No sé muy bien por dónde empezar. He estado leyendo un montón de historias dentro de este foro y me ha ayudado mucho. Pero ahora estoy preparada para poner mi historia aquí, al menos durante un tiempo para poder desahogarme. El día fue hace casi un año. Mi pronto exmujer, llamémosla Jenny. Jenny y yo nos conocemos desde el instituto. Su hermano mayor era amigo mío. Coqueteábamos el uno con el otro, pero no llegábamos a nada sexual porque yo era 4 años mayor que ella. Después de graduarme en el instituto, recibí una beca deportiva y fui a la universidad a jugar al fútbol. Por desgracia, mi carrera se vio truncada por una lesión que sufrí y estuve 3 meses postrado en cama en casa de mis padres. Jenny aún estaba en el instituto y venía después de clase para pasar tiempo conmigo. Podría decir que su presencia contribuyó a mi rápida recuperación. Venía después de clase y a veces se quedaba hasta el amanecer. Mis padres se acostumbraron a su presencia y no tardamos en oficializar nuestra relación. Solía tumbarme en la cama y nos poníamos a pensar en nuestros objetivos futuros, en cuándo nos casaríamos y en qué haría yo después de recuperarme. Sabía que no podría continuar en la universidad porque ya había perdido mi beca debido a mi lesión. Entonces, soñaba con abrir un gimnasio juntos y dirigirlo con ella. No estaba demasiado desanimado por mi lesión al final de mi carrera deportiva. Todo ocurría por alguna razón. Lo único que podíamos hacer era soñar antes de que tus sueños se hagan realidad. Me prometió que se uniría a mí, aunque en aquel momento estaba en la universidad, lo dejaría y me ayudaría a llevar el negocio. Cuando me recuperé de la lesión, solicité trabajo en 24 Hours Fitness. Allí me convertí en entrenador personal y fui creando una lista de clientes de confianza que impartían clases en grupos de encuentro. Incluso me convertí en instructor de yoga y organicé yoga gratuito en parques públicos. Para tener más visibilidad, me promocioné en las redes sociales y conseguí un número considerable de seguidores. Alquilaba estudios para dar clases con clientes de pago y colaboraba con otros entrenadores para impartir clases para ellos. Necesitaba desesperadamente mi propio espacio. 2 años después, abrí un gimnasio de 2.500 metros cuadrados. Pedí un préstamo para comprar equipos y no generaba lo suficiente para pagar más empleados. Pero tenía Jenny. Jenny era mi novia en aquel momento. Al darse cuenta de que necesitaba apoyo, dejó sus estudios para ayudarme a llevar el negocio, tal como me había prometido años antes. No podíamos permitirnos pagar el alquiler y los servicios públicos porque ya pagábamos el alquiler del gimnasio. Pensamos que podíamos ahorrar dinero durmiendo en el gimnasio. Era un gimnasio pequeño y nos las arreglábamos. Nuestro número de socios creció lentamente, mes a mes, gracias al trabajo duro y a un gran servicio al cliente. Teníamos suficiente para mantener las luces encendidas. No fue fácil, sobre todo cuando teníamos mucha competencia de otros grandes gimnasios franquiciados. Aproximadamente un año después, el negocio se estabilizó porque pudimos pagar nuestro préstamo para el equipo. Entonces pudimos permitirnos alquilar un apartamento para no vivir en el gimnasio. El negocio no era tan rentable como yo pensaba, pero no las arreglábamos. Pronto me di cuenta de que la única forma de escalar era abrir otro gimnasio, lo que requería más tiempo de mi jornada, pero teníamos agallas y determinación para establecernos en este espacio. Nuestro sueño estaba vivo y era más fácil trabajar más duro por nuestro sueño porque podíamos ver este éxito, por lento que fuera. Si no hubiera sido por Jenny, no sé si el negocio habría sobrevivido, porque no conozco a ningún empleado que trabajara 3 años sin cobrar. El primer gran problema que tuvimos en nuestra relación fue causado por los celos cuando empezó a correr el rumor de que algún cliente afirmaba que nos acostábamos. Yo tenía una clientela mayoritariamente femenina. La mayoría de las clases colectivas son de mujeres. En resumen, el 95% de mis clientes son mujeres. No porque las haya elegido intencionadamente o me haya dirigido a ellas, sino porque la mayoría de los hombres son demasiado orgullosos para tener un preparador físico porque sienten que podrían prescindir de él. En cambio, las mujeres lo aceptan y pagan mucho dinero por ello. Como estas mujeres me admiran, empezaron a competir por mi atención y empezaron a ponerse celosas entre ellas. En mi caso, una señora de mi grupo de entrenamiento se puso celosa de que estuviera prestando más atención a otra mujer, cosa que no hacía, así que empezó a lanzar comentarios a otras mujeres de que teníamos algo. Supongo que para poner celosas a otras mujeres o para que se alejaran de mí aunque todas sabían que tenía novia. Ya sabes cómo son las mujeres cuando cotillean. Bueno, Jenny se enteró y me metí en un lío. Le juré que no había pasado nada. Después de mucho convencerla, Jenny me creyó, y aunque me dijo que me creía,
Yo sabía que dudaba un poco. Me controlaba durante mis clases y entraba y salía durante mi sesión de entrenamiento y se ponía celosa cuando entrenaba a mujeres atractivas, algo que nunca solía hacer. Fue entonces cuando las cosas empezaron a ir mal en nuestra relación. Me sentía muy mal por esto, quería hacer todo lo posible para arreglarlo. Para mí, Jenny era más que una novia. Era una mujer a la que ponía por encima de cualquier otra persona. Me cuidó hasta que recuperé la salud, trabajó en nuestro negocio sin cobrar y fue mi cheque de vida o muerte. Y me dolió que empezara a cuestionar mi compromiso con ella. Fue entonces cuando decidí proponerle matrimonio. Fue una sorpresa, porque no solo le propuse matrimonio, sino que le compré un coche. Lo que ella tanto necesitaba en aquel momento, porque compartíamos un coche. También nos fuimos de vacaciones una semana en un crucero y le encantó. Era absolutamente encantador verla feliz. Cuando volvimos de las vacaciones, estaba rejuvenecida. El fuego que tenía al principio de nuestra relación había vuelto. Me sentí bien al saber cuál era el botón correcto que había que pulsar en la relación y al saber exactamente lo que ella necesitaba sin que ella lo mencionara. 5 años después, tras abrir el gimnasio, estábamos obteniendo beneficios suficientes para contratar gente por primera vez. Jenny ya no trabajaba en turnos de 16 horas. También abrimos otro gimnasio más grande que el primero. Llegamos a un punto de nuestra vida en el que planeábamos formar una familia dentro de un año. Entonces ocurrió un desastre. Jenny estaba haciendo peso muerto y tenía una extraña lesión en la espalda, así que la recomendé a un médico deportivo. Me ayudó a recuperar la forma cuando tuve mi lesión en la época universitaria y todavía le veo al menos una vez cada 2 meses para que me revise. Su lesión le hizo faltar al trabajo durante varias semanas. Iba a fisioterapia 3 veces por semana y no podía estar de pie durante periodos prolongados. Justo en ese momento decidimos casarnos. Después de casarnos, ella seguía con la lesión de espalda, así que estaba en casa todo el tiempo y yo llevaba los 2 gimnasios con mis empleados. Era mucho estrés para mí, pero trabajaba duro y no me quejaba porque veía el valor de todo mi esfuerzo. El único problema fue que mi mujer empezó a quejarse de que no pasábamos suficiente tiempo juntos y yo pensaba que tenía razón porque yo solo estaba en casa unas 8 horas al día y pasaba la mayor parte del tiempo en casa comiendo y durmiendo, a diferencia de cuando estaba con ella todo el día cuando trabajaba en el gimnasio. Entonces empezó a hacer amigos fuera de nuestro círculo social. 2 mujeres en concreto. No sé nada de ellas, pero parecían hacerla feliz y mantenerla ocupada. Pronto dejó de darme la lata para que volviera pronto a casa y pasara más tiempo conmigo y eso me quitó un poco de presión y estrés, ya que yo me centraba en mi negocio y en asegurarme de que ella tuviera un techo bajo el que vivir. Empezó a ir mucho de compras, a llevar moda de marca y a pedirme más dinero. Gran parte de la influencia era de su amiga. No me molestaba demasiado porque la cantidad que siempre me pedía estaba dentro de lo razonable, e incluso si no lo estaba, yo estaba dispuesto a dársela debido a todos los sacrificios que ha hecho por mí. Un día me dijo que se iba de viaje en crucero con sus amigas. Era un destino al que habíamos planeado ir juntos y yo estaba desanimado porque no íbamos a ir juntos. Aún así, la apoyé y le pregunté si necesitaba dinero y me dijo que sus amigas se harían cargo del viaje. El hecho de que Jenny estuviera fuera me permitió dedicarle más horas, incluso hablé con ella por teléfono durante su viaje. Nada sospechoso. Y oía a sus amigas de fondo, así que de ninguna manera habría sospechado que se iba con otro hombre. Cuando volvió del viaje, se volvió distante y menos cariñosa. Ambos teníamos un exceso de sexo, lo hacíamos varias veces, pero se detuvo por completo. Cuando yo iniciaba, ella actuaba como si la estuviera forzando. Empecé a animar las cosas añadiendo juegos preliminares para mantenerlo interesante. Fue divertido durante un tiempo y luego volvió a secarse. Le preguntaba cómo le iba la terapia y me decía que bien. Solíamos ir juntos a su cita con el médico, pero de repente dejó de invitarme y cuando le sugería que vaya con ella, siempre pone una excusa u otra. Unos 3 meses después de irse de viaje en crucero, me dio la noticia de que estaba embarazada. Me sorprendió un poco porque pensaba que tomaba la píldora y no fue planeado. Me dijo que había estado tomando la píldora, pero que le había fallado. Me enteré de que los anticonceptivos tienen una eficacia de alrededor del 91%. Alrededor de 9 de cada 100 mujeres que tomaban la píldora combinada se quedaban embarazadas en un año, así que supuse que ya era una de las 9. Acepté el embarazo y esperé con impaciencia convertirme en padre. A los 2 meses de embarazo, empecé a sospechar que algo no iba bien. Se volvió distante y enviaba mensajes de texto todo el tiempo. A veces la llamaba para ver cómo estaba y no contestaba.
Hablé con ella de esto y se ponía a la defensiva y buscaba un motivo para empezar una pelea. Pensé que se debía a los cambios hormonales debidos al embarazo, así que evitaba discutir con ella y le seguía la corriente. Una noche, cuando llegué a casa, me dijo que nuestra relación no funcionaba y que éramos más compañeros de piso que pareja casada. Me quedé de piedra. Me dijo que quería el divorcio. Fue como si alguien me diera una bofetada y me zumbara al oído. Le supliqué que haría lo que hiciera falta para que siguiéramos juntos. No tenía ningún sentido para mí y le pregunté cómo iba a romper conmigo estando embarazada de mi bebé. Se quedó callada. Le pregunté si había alguien más y me dijo que no. Esa noche no pude dormir. Volví a mi despacho para pensar las cosas y poner en orden mis finanzas. Nuestros nombres figuraban en los dos gimnasios, y podía perder las dos en nuestro divorcio. No tenía sentido para mí que ella quisiera destruir todo lo que tanto habíamos sufrido para construir juntos. Pensé que había algo más en la historia, así que empecé a comprobar su iCloud por curiosidad. Y vi que enviaba muchos más mensajes de texto a alguien llamado Doc. Así que abrí el mensaje de texto y estaba más claro que el agua que estaba teniendo una aventura con el médico que le recomendé y que ambos habían ido juntos al viaje en crucero junto con su amiga, y que el médico había pagado el viaje para ella y sus amigas. Fui a casa inmediatamente y me enfrenté a ella. Admitió que llevaba 6 meses teniendo una aventura con el médico. Fingió que lloraba, pero me di cuenta de su mentira. Estaba claro que hacía tiempo que había abandonado el matrimonio. Me quedé en la oscuridad. Le pregunté si se divorciaba por eso y me dijo que sí. Me destrozó. No creía que nuestra relación hubiera empeorado tanto. El médico con el que tenía una aventura estaba casado y tenía hijos. Para poner las cosas en perspectiva, yo tengo 28 años y ella 24. El médico tenía 43 años, casi el doble que ella. Lo que más me dolió fue cuando le pregunté a quién pertenecía el embarazo. Me dijo que era del médico. Me rompí por dentro, pero mantuve la calma. El ejercicio constante me dio la capacidad de mantener la calma en circunstancias difíciles y me vino muy bien. Le pregunté si se creía estúpida por tener un bebé estando casada con un hombre casado, y me dijo que el médico pensaba divorciarse de su mujer en cuanto ella me lo contara. Le dije que no me lo había dicho, tuve que averiguarlo yo mismo y enfrentarme a ella. Llevaba 2 meses intentando decírmelo, pero no tenía valor para hacerlo, y me dijo que se sentía aliviada de que me enterara. Dijo que entendía la traición y cómo me siento. Y que iba a darme un divorcio amistoso y que no quería saber nada del negocio de gimnasia que construimos juntos. Dijo que solo quería que no luchara contra ellos durante el divorcio ni manchara la reputación del médico. A cambio, me concedería una salida limpia, sin hacer preguntas, porque ella y el médico querían casarse lo antes posible. Parecía que había ensayado lo que tenía que decirme. Que era una abogada contratada por el médico y que le habían enseñado lo que tenía que decir. Me dolió que le resultara tan fácil. Era como si fuera otra persona para mí. Ella significaba más que mi negocio. Era el amor de mi vida y reducir el nivel de nuestra relación a un negocio. La transacción solo demuestra que ella había abandonado el matrimonio hacía mucho tiempo y que me tocaba a mí recoger los pedazos y seguir adelante. Es difícil luchar por alguien que ya te había abandonado porque quería a un hombre más rico. Puede que el médico tenga mucho más dinero que yo, pero nunca la respetará porque tenía dinero antes de casarse con ella. Supongo que se cansó de luchar conmigo y corrió hacia la salida. Si hubiera sido lista, habría sabido que mi negocio estaba a punto de estallar. Todo por lo que habíamos trabajado durante años estaba a punto de venirse abajo. No entendía por qué luchaba y se esforzaba por mí durante tanto tiempo y luego abandonaba. Porque estaba casi en la cima. Supongo que ya no debía quererme. Me enteré de que el médico también le estaba dando el divorcio a su mujer y le estaba dando todo lo que ella pedía en el divorcio para que el divorcio fuera rápido. Supongo que como él gana más podrá recuperarlo todo en unos años. Al día siguiente mi mujer mandó a un agente judicial a entregarme una citación en mi lugar de trabajo, lo cual fue vergonzoso y totalmente improcedente. La llamé para protestar y ya había bloqueado mi número de teléfono, lo cual no tenía precedentes. Cuando llegué a casa, había sacado todas sus cosas de nuestro hogar. Estaba destrozado. Por primera vez en mi vida, me sentí solo, traicionado y deprimido. No me deprimí porque toda mi vida he superado retos difíciles con tenacidad y seguridad. Firmé un papel de divorcio para permitirle la libertad de casarse con el médico. No intenté enfrentarme al médico ni hablar mal de él porque eso formaba parte del acuerdo firmado. Seguía siendo mi esposa y a cambio yo no diría nada al respecto. Si lo hacía, perdería el negocio por el que tanto había trabajado.
Era una posición difícil de negociar, pero, ¿qué podía hacer? Jenny, la mujer por la que hemos pasado muchas cosas juntos, ya no quiere que luche por ella o ir a la guerra por ella sería llorar sobre la leche de rama. 2 días después de firmar mi acuerdo de divorcio, mi exmujer anunció nuestro divorcio en Facebook y escribió un mensaje sobre cómo nos habíamos distanciado y cómo yo era un gran compañero. Me ponía enfermo solo leerlo, pero tenía que seguir adelante. Me centré en mi trabajo. Estoy construyendo mi negocio. Me enteré de que el médico alquiló un apartamento de lujo para que vivieran los dos. Le dio la casa a su esposa traicionada, supongo que porque podía comprar otra fácilmente. 2 meses después, estaba navegando por Facebook y vi una foto de ambos. El médico presumía de Jenny, su nueva esposa trofeo, tocándose el embarazo, enseñando su anillo de compromiso de diamantes. Se me erizó la piel. Estaban por todas partes. Cada vez que encendía las redes sociales, veía una publicación de los dos. No podía mantenerme al margen de las redes sociales porque oficialmente formaban parte de mi negocio. Aún no se habían casado. El divorcio tardaría 6 meses en finalizar y el juez firmaría la sentencia de divorcio. Así que técnicamente seguíamos casados aunque se hubieran acordado todos los documentos y la separación de bienes. 4 meses después de firmar el papel del divorcio, vi una noticia devastadora en Facebook. Jenny y el médico fueron a una fiesta del 4 de julio en el lago con la embarcación del médico y su proa chocó con otra embarcación, con el resultado de que el médico murió en el acto y Jenny sufrió heridas leves. También resultaron heridas varias personas, pero murieron 2, entre ellas el médico. Aunque no debería sentir pena, si el médico se hubiera quedado con su mujer y no persiguiendo a la mía, entonces aún estaría vivo. Quizá no estaría en aquel barco en el momento del accidente. Jenny estaba embarazada de unos 6 meses y no resultó herida en el accidente. Solo heridas leves en la piel. La habría llamado para darle el pésame, pero ya había bloqueado mi número. Unas 3 semanas después me citaron en el juzgado. Resulta que Jenny estaba intentando que su abogado anulara el acuerdo de divorcio que ya habíamos firmado. Fuimos al juzgado y después de que el juez revelara nuestro caso, le dijo que el acuerdo ya estaba firmado y que no podía cambiarlo porque su condición había cambiado. Obviamente nunca se casó con el doctor, por lo que no tenía derecho a nada de su dinero. El juez le dijo que de ninguna manera se plantearía anular el acuerdo y que el mundo no gira en torno a su deseo. Jenny y el doctor querían el divorcio rápido y esperaban tener una gran vida. Si el doctor estuviera vivo, se acabaría el sufrimiento conmigo en mi negocio, pero la muerte tenía un plan diferente. El juez dijo que su plan de intercambiar maridos no funcionó y ahora intenta volver a echármelo todo encima después de haber traicionado mi confianza. Le dijo al juez que tiene derecho a la mitad de mi negocio porque lo construimos juntos y que ella abandonó la universidad por mi negocio y no tenía forma de llegar a fin de mes porque no tenía habilidades comerciales y tenía un bebé en medio. El juez le dijo que reuniera su currículum y se buscara una cura de niños o a su familiar para que la ayudara. Lo único que decía es que era injusto y que ni siquiera me miraría en el juzgado. Le dije que todo lo que nos pasó fue su decisión y ella colgó una soga y se ahorcó. Y yo solo soy un espectador en todo esto. Después de que ella perdiera el caso y el juez nos concediera el divorcio como se había acordado en un principio, desbloqueó mi número y empezó a intentar llegar a un acuerdo conmigo, lo cual era increíble. ¿Cómo pensaba que podría manipularme ahora que conozco todos sus trucos? Todavía hoy me entristece, porque ella era mi único amor verdadero. Por desgracia, las cosas le fueron tan mal que tuvo que dar al niño en adopción y ahora trabaja en un restaurante como camarera. Lo sabía porque fui al restaurante en el que trabajaba Jenny con mi nueva novia unos meses después de que finalizara el divorcio. Lo programé para que ella estuviera trabajando ese día y nos sirvió a mí y a mi nueva novia cuando vino a mi mesa. Nos vio a mi novia y a mí, se derrumbó y empezó a llorar. Se suponía que era una venganza, que venía allí para satisfacerme porque estaba dolido por su traición. Pero me salió el tiro por la culata porque yo también empecé a llorar. Salí del restaurante y esa fue la última vez que la vi. Juro no volver a casarme, como entrenador personal que ahora tiene 3 gimnasios y gana buen dinero. Encontrar mujeres es fácil, así que solo tengo que asegurarme de proteger mi patrimonio y no casarme nunca menos que sea con un acuerdo prenupcial blindado.